Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Hola, mi nombre es María. Soy una estudiante de español. Esta es mi historia. Quiero contarles sobre mi vida en Barcelona. Quiero hablarles de mi fantástico maestro. Puedes leer mi historia y aprender español conmigo. Es un hermoso día de verano. Estoy viajando en un tren. En el tren van dos mujeres conmigo. Las mujeres están sentadas frente a mí. Están hablando español. No entiendo mucho. Estoy estudiando español, pero soy un principiante. No sé muchas palabras. Empecé a hablar con las mujeres. Dije algunas palabras en español básico. Las mujeres entendieron lo que quería decir y eso me hizo feliz. Dije que quiero aprender español. Las mujeres me dijeron que son de España. Van a casa después de una conferencia. Nuestra conversación duró 10 minutos. La siguiente estación era mi estación. Yo dije adiós. Las mujeres me dieron su dirección y número de teléfono. Me dijeron que puedo visitarlos en Sevilla. Luego nos despedimos. Después de esta reunión, trabajé en mi español todos los días. Traduje textos y vi películas en español. En 6 meses, mi español mejoró. Estaba bien ahora, pero quería aprender más. Fui a Barcelona. Quería estudiar español desde Barcelona. Cuando estaba en Barcelona, me uní al colegio. Mi primera lección fue el lunes. Conocí a mi profesor y a otros estudiantes de la clase. Mi maestra era una dama joven y excelente. Ella era muy amable y humilde. Nos presentamos y luego procedimos con la lección. Nuestro profesor tenía una pregunta para nosotros. Quería conocer nuestro conocimiento general sobre el idioma. Nuestra profesora nos dijo que puede enseñar a través de un método muy efectivo para aprender español. Nuestra maestra nos dijo que no tendríamos que estudiar, no tendríamos que leer libros de texto, pero tendríamos que usar mucho el español en nuestra vida diaria. Me resultó muy efectivo. No me gustaba estudiar con los libros de texto porque me confundían. Luego hablamos sobre lo que es importante cuando aprendemos un nuevo idioma. Nuestra maestra nos dijo que el lenguaje es un propósito y un modo de comunicación. Necesitamos idiomas para comunicarnos. Los idiomas nos ayudan a expresar ideas y pensamientos. Entonces, cuando aprendes un nuevo idioma, el mejor método es utilizar el idioma para expresar nuestros sentimientos y también para comunicarnos con otras personas. Y esto es lo que haremos en nuestro curso. Hablaremos y haremos uso del idioma español mucho. Muchos estudiantes intentan recordar palabras nuevas. También estudian reglas gramaticales. Y estos estudiantes no usan el español para hablar. Estudian sobre el idioma, pero no usan el idioma. Hay una diferencia, por supuesto. Necesitas aprender nuevas palabras y gramática, pero no es necesario que las estudies.
es necesario practicarlos a diario. En este curso quería mostrar un método muy simple y efectivo sobre cómo aprender vocabulario y gramática. Me gusta lo que dice nuestro profesor. Nuestra lección continúa. Hablamos de nuestras aficiones y de lo que nos gusta hacer en nuestro tiempo. Hablamos en parejas o con nuestro profesor. Disfruté tomando clases. Estoy muy feliz de que este sistema de aprendizaje haya resultado ser muy bueno y efectivo para mí. Fui a la escuela el martes otra vez. Uno de los estudiantes hizo la pregunta que me resultó interesante. Preguntó cuál es la mejor manera de aprender nuevas palabras. Nuestra maestra nos dijo que hay muchas cosas que puedes hacer para aprender nuevas palabras. Te diré cuál es estadísticamente la forma más efectiva de aprender nuevas palabras. Está leyendo. Cuando las personas leen, aprenden nuevas palabras de su idioma. Aprenden 2 veces más rápido que las personas que no leen. Es bueno leer al menos 30 minutos todos los días. Quiero mostrarte lo que debes hacer si quieres obtener el máximo beneficio de la lectura. En primer lugar, es muy importante que el libro o texto que leas sea de tu interés. Es importante que disfrutes leyendo el libro. El libro puede ser una bonita historia o puede ser ficticio o no ficticio, cualquiera que sea su interés por el libro. No leas el texto que no sea interesante para ti. Cuando no sabes muchas palabras, puedes frustrarte. Siempre quieres disfrutar de todo lo que haces mientras usas el idioma. Es eficaz elegir un texto que sea interesante y que también esté bien para tu nivel. Cuando lees el texto y ves una palabra que no entiendes, debes tomar un diccionario y buscar la palabra en el diccionario. Entonces mirarías su significado. Esto facilitará la comprensión del texto y su conocimiento del texto aumentará. No tendrás que escribir la palabra en ningún lado. La palabra quedará automáticamente atrapada en tu cerebro y siempre recordarás su significado donde quiera que vuelvas a verla. Cada vez que haya una palabra nueva para ti, harás lo mismo. La lectura también tiene otra gran ventaja. Cuando lees, aprendes nuevas palabras y también aprendes cómo cada palabra se conecta con otras palabras en la oración. Puedes ver cómo vincular las palabras correctamente. Esta forma de aprender nuevas palabras es muy efectiva. Inténtalo y verás lo rápido que puedes aprender nuevas palabras. Luego continuamos con la lección. Hablamos de la situación en España y de los mejores trabajos para estudiantes. Esto es bueno para mí porque quiero conseguir un trabajo. Quiero hacer algo en mi tiempo libre después de la escuela. Pregunté a otros estudiantes si sabían dónde puedo encontrar trabajo. Me dijeron que debería ir a una oficina de empleo. La oficina de empleo ofrece muchos puestos de trabajo, especialmente para estudiantes. Esto es bueno para mí.
Estoy feliz de saber dónde puedo encontrar trabajo. Cuando terminó mi día en la escuela, fui a la oficina de empleo. No sabía qué trabajo podía hacer. Entonces le pregunté a la señora de la oficina de empleo cuál es el mejor trabajo para un estudiante. La señora me dijo que tienen buenos trabajos para un estudiante. Me dijo que puedo ser limpiadora o camarera en un café. Le dije a la señora que no tengo experiencia con estos trabajos. Me dijo que mi español es lo suficientemente bueno para trabajar en la cafetería. El entrenamiento no fue difícil y puedo tener más oportunidades de hablar español que siendo limpiadora. Me dijo que puedo empezar a trabajar el jueves. Todo está bien para mí. Estoy feliz de tener un trabajo donde puedo practicar español. El miércoles volví a la escuela. Hay un estudiante en la clase que es más callado que los demás. Él es de Corea del Sur. Cuando nuestra maestra nos preguntó si teníamos alguna pregunta para ella, este estudiante de Corea dijo que tenía una pregunta. Dijo que tiene un gran problema con la pronunciación. Sabía que su pronunciación no es muy buena, pero no sabía cómo mejorarlo. No habla mucho porque no tiene otros que escuchen su mala pronunciación. Dijo que lee y ve mucho películas en español. Entiende muy bien, pero también quiere mejorar el habla. Preguntó si había algo que pudiera hacer para mejorar su pronunciación. Cuando mi maestra escuchó esto, dijo: «Está bien, les contaré algo sobre la pronunciación y cómo practicarla. También les enseñaré técnicas que pueden ayudarlos a todos a mejorar la pronunciación. Primero, debemos analizar por qué los estudiantes tienen problemas con la pronunciación. Cuando hablamos, tenemos que mover la boca. Tenemos que usar los músculos de nuestra boca. Todos hacemos eso. El problema es que cuando hablas español, a veces usas tus músculos de la misma manera que los usarías en tu idioma nativo. Entonces tu pronunciación es diferente a la de los hablantes nativos. Esto le sucede a muchos estudiantes. Para aprender español, casi todo el mundo tiene una pronunciación un poco diferente a la que debería tener. De hecho, no es un gran problema, porque normalmente la gente entiende lo que quieres decir, incluso si tu pronunciación no es perfecta. Sin embargo, puedes trabajar en tu pronunciación y mejorarla mediante una gran técnica que puede ayudarte mucho. El nombre de esta técnica es sombreado. La técnica es muy sencilla. Cuando haces sombra, simplemente copias el sonido que escuchas. Cuando los niños aprenden su primer idioma, lo aprenden copiando. Copian a sus padres una y otra vez, y un día su pronunciación se vuelve perfecta. Si puedes aprender la pronunciación del español de la misma manera, esto es lo que puedes hacer. Tomar algunos videos o grabar audios que no son muy rápidos y que puedes entender muy bien. Escuchas y copias lo que escuchas cuando lo escuchas. Eso es todo. Luego nuestra profesora entró en youtube.com y buscó la técnica del sombreado.
Encontró buenos videos donde se demostraba muy bien la técnica del sombreado. Vimos el video y luego todos intentamos seguir durante unos 3 minutos. Entonces nuestra maestra nos dijo: el seguimiento también es bueno cuando te estás preparando para una presentación en español y quieres tener una buena pronunciación. Antes de la presentación, puedes ir a algún lugar donde estés solo y seguir durante unos 10 minutos. Verás cuánto te ayudará a tener una mejor pronunciación durante la presentación. Esto fue muy interesante para mí. No había oído hablar de esta técnica antes. Cuando terminó la lección, fui a la recepción de la escuela. Le pregunté a la señora si hay actividades deportivas en la escuela. Me gustaría hacer algún deporte en España. La señora de la recepción dijo: sí, tenemos un equipo de tenis de mesa y un equipo de fútbol. El equipo de fútbol tiene entrenamiento hoy a las 5 en punto. Estaba muy feliz porque el deporte es muy importante en mi vida. Fui al entrenamiento del equipo de fútbol. Conocí a muchos jugadores de diferentes países: Brasil, Japón, Rusia, Francia, Argentina e Italia. Me gustó el entrenamiento. Me alegré mucho de que mi estancia en España empezara bien. Tengo un gran maestro. También tengo algunos nuevos amigos de mi equipo de fútbol. Además, mañana también comenzaré mi trabajo. El jueves volví a la escuela. Teníamos un nuevo estudiante en nuestra clase. Su nombre es Elizabeth y es de Italia. Al comienzo de la lección, mi maestra le hizo algunas preguntas a Elizabeth. Mi maestra conoce a Elizabeth porque Elizabeth visitó su clase hace un año. Era una clase para principiantes y solo duró 2 semanas durante las vacaciones de verano. Cuando Elizabeth habla, lo hace maravillosamente. Su pronunciación es muy buena y habla con fluidez. Mi maestra estaba muy feliz y le dijo a Elizabeth: tu escuela en Italia debe ser muy buena. Isabel dice: no voy a ninguna escuela. Aprendo español en casa. Utilizo técnicas que aprendo de ti. Leo mucho, sigo de cerca y pensando en voz alta. Intento pensar más en español que en italiano. Así es como trabajo mi español. Las 2 semanas que pasé el verano pasado en tu clase me ayudaron mucho. Me mostraste el camino. Sé cómo trabajar en mi español todos los días. Por eso quería unirme a tu clase nuevamente, porque hace un año era principiante y ahora puedo hablar español. Quiero aprender de ti otra vez. Mi maestra se alegró mucho cuando escuchó estas palabras. Agradeció a Elizabeth por su arduo trabajo. Todo es muy interesante para mí. Ya sé de lectura. También conozco la técnica del sombreado, pero Elizabeth también habla de pensar en voz alta. No sé qué es, así que le pregunté a nuestra maestra: ¿qué es pensar en voz alta? Nuestro profesor respondió: es una técnica muy eficaz. Tienes que tener una fuerte motivación para aprender español si quieres beneficiarte de esta técnica.
También es bueno saber que para algunas personas esta técnica resulta un poco loca. Pero cuando empiezas a pensar en voz alta, tu español puede mejorar muy rápido. Le dije, tengo una gran motivación. No me importa si la técnica es una locura. Si ayuda, quiero aprenderlo. ¿Puedes enseñarnos esta técnica? Está bien. En realidad es muy simple, dijo nuestro maestro. Piensas en tu lengua materna todo el día, todo el tiempo. Es normal. Ahora puedes empezar a pensar en español. Y cuando empieces a pensar en español, entonces podrás pensar en voz alta. Simplemente dices en voz alta lo que piensas. Lo es todo, dije. Es muy simple. ¿Por qué es muy eficaz? Nuestra maestra dice, tal vez puedas preguntarle a Elizabeth. Ella utiliza esta técnica. Quizás ella pueda contarte más sobre esta técnica. Luego, nuestra maestra le preguntó a Elizabeth si estaba bien que hablara sobre su experiencia al pensar en voz alta. No fue un problema para Elizabeth. Ella dijo, cuando comencé con esta técnica no fue fácil. Empecé con frases muy simples. Por ejemplo, puedo hablar español. Es bueno que pueda hablar español. Quiero ser mejor. Necesito practicar todos los días. No sé muchas palabras, pero puedo usar estas palabras. Puedo expresar mis ideas con estas palabras. Puedo hacer esto. Esto es genial. Las frases eran realmente simples, pero al principio hubo un problema. Mi pensamiento en italiano fue largo y complicado. No pude decir en español exactamente lo que dije en italiano. Necesitaba encontrar una forma más sencilla para el español. Pensar en español simple fue la parte más difícil, pero después de algún tiempo era normal para mí pensar en español. Entonces sucedió algo interesante. Conocí a un hombre de Colombia. Estaba de vacaciones en Italia. Yo todavía era principiante, pero empezamos a hablar español. Pude ver que podía hablar con él sin tener problemas. Mis frases eran simples y cortas, pero pude hablar. No traduje mentalmente del italiano al español. Después del encuentro con el hombre de Colombia, empecé a utilizar más el pensamiento en voz alta. Quería utilizar esta técnica porque también quería mejorar hablando. Cuando quieras hablar español con fluidez, piensa en voz alta. Quiero darte un consejo extra. Cuando quieras aprender español, lee, escucha, piensa y habla. Realiza cada actividad durante 40 minutos todos los días. Puedes leer, escuchar y seguir escuchando nuestras historias básicas en español.